grabada y nosotros os la pondremos a vuestra disposición. Va a ser a través de YouTube, os enviaremos el link correspondiente de manera que todos podáis ver vuestra participación en este certamen. Por último, pues no me queda nada más que decir y de nuevo muchas gracias a todos y Paco y Davinia ahora mismo comienzan con el sorteo. Bien, buenos días a todo el mundo. Vamos a proceder al sorteo de los 4 grupos que han quedado para la fase final. Estos grupos tienen la misma numeración que tuvieron inicialmente, de manera que tenemos en primer lugar el grupo número 3 de primero de Historia, cuyos componentes son Javier Fabra Rodríguez, Celia García Molina, Carmen Cepero Medina y Alba León Izquierdo. En segundo lugar, el grupo número 5 de segundo de Historia, compuesto por Manuel Jaén Blanco, Luciano Camacho Reyes, Fernando Pizarro Caraballo y Iker Laiseca Uría. El grupo número 6 es el tercer grupo de tercero de Humanidades, compuesto por Luisa Fernanda Pérez Guerrero, José Antonio Oliva Fernández y Ana Rollán Gómez. Y finalmente el grupo número 8 de primero de Humanidades, compuesto por Adai Suárez Sánchez, Raquel Vázquez Noé, Marta Gallego Ruiz y Libertad Lascano Prados. Vamos entonces a sortear los números. Davinia, una vez más, hará, que es la moderadora del debate, hará de nuevo de mano inocente. Como comentamos en la fase previa, para el año que viene contaremos con un bombo más decente. De momento este es el que tenemos. El grupo número 8 que va a debatir con el grupo número 5, es decir, el grupo número 8 de Adai Suárez Sánchez, Raquel Vázquez Noé, Marta Gallego Ruiz y Libertad Lascano Prados, con el grupo número 6, son los 2 grupos, por lo tanto, de Humanidades, de Luisa Fernanda Pérez Guerrero, José Antonio Oliva Fernández y Ana Rollán Gómez. Es decir, grupo número 8 contra grupo número 6. Perdón, ha habido un error de mi vista, claro. Es grupo número 8 contra grupo número 5. Número 5. Entonces, el grupo número 8 es el de primero de Humanidades, Adai Suárez Sánchez, Raquel Vázquez Noé, Marta Gallego Ruiz, Libertad Lascano Prados, y el grupo número 5 es de segundo de Historia, Manuel Jaén Blanco, Luciano Camacho Reyes, Fernando Pizarro Caraballo y Iker Laiseca Uría. Ese será el primer debate que tendremos. Y el segundo, aunque ya sabemos el resultado, pero para poner el orden, será el grupo número 6 de tercero de Humanidades, de Luisa Fernanda Pérez Guerrero, José Antonio Oliva Fernández, Ana Rollán Gómez, y el grupo número 3 de primero de Historia, de Javier Fabra Rodríguez, Celia García Molina, Carmen Cepero Medina y Alba León Izquierdo. Bien, una vez sorteados los debates que van a tener lugar, las semifinales, llamamos, por lo tanto, al grupo número 8 y al grupo número 5 para que suban a la mesa y proceder al primer debate. Dicho grupo. Primero el 8. Bien. ¿Esto está encendido? Sí. Bien, a la pregunta de si la competitividad contribuye al progreso de la humanidad, el grupo número 8 defenderá la posición
de que sí contribuye al progreso de la humanidad, y el grupo número 5 defenderá la postura opuesta, es decir, que la competitividad no contribuye al progreso de la humanidad. La moderadora a continuación va a darles el comienzo. Muy bien, pues buenas tardes. Pues el grupo 8 puede empezar su exposición, que tiene 5 minutos. ¿Qué hubiese sido de la corriente eléctrica si Tesla no hubiese competido con Edison? De los trenes de alta velocidad si Renfe no compitiese con Talgo. De los coches si Toyota no luchase en el mercado con Volkswagen. Vamos a explicaros por qué la competitividad por qué defender la competitividad es defender el progreso, por qué la competitividad favorece el progreso. Los beneficios de la competitividad son innumerables en numerosos aspectos y tiene efectos positivos en muchas esferas. Quizá donde el beneficio para la sociedad es más notable es en el plano económico. El hecho de que numerosas empresas compitan entre ellas en un mercado evita el monopolio y provoca que ningún empresario pueda abusar de los consumidores, con precios desorbitados, manteniendo el equilibrio entre la oferta y la demanda. En el ámbito científico y tecnológico, la competición que se da día tras día obliga a las empresas a luchar constantemente por mejorar sus productos y hacer avances antes que cualquier otra. Esto ha logrado, por ejemplo, que en un tiempo récord se mejoren las tecnologías de comunicación y de transporte. El hecho de que podéis hablar por WhatsApp cuando el primer teléfono móvil se inventó hace tan solo 45 años se lo debéis a la competencia en esta esfera. Por otro lado, y quizás el plano que más preocupa a la sociedad hoy en día, también tenemos notables mejoras gracias a la competitividad en el plano de la política. Que numerosos partidos luchen entre ellos obliga a mejorar sus programas y adaptarse a la sociedad escuchando sus necesidades. También deja abierta la posibilidad de que haya representación de numerosas ideologías con una misma cantidad de oportunidades. Una política sin competitividad sería la dictadura de un partido único. Muchos detractores de la idea de competitividad piensan que es contraria a la idea de cooperación, pero deben eliminar esa idea de sus mentes. Ambas cosas se pueden compaginar. Pongamos, por ejemplo, este debate. Es una actividad competitiva, sin embargo, hemos cooperado en equipo y hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos. De la misma forma, el debate nos permite compartir nuestros conocimientos y que todos aprendamos de todos. También la competitividad tiene un efecto positivo en el plano psicológico de las personas. El estar constantemente en competición nos fortalece el carácter, nos ayuda a lidiar con las derrotas. También nos ayuda a desarrollar una especie de empatía, porque nunca vamos a poder ser los primeros en todo y comprendemos la posición de la persona contra la que competimos cuando pierde. La competición también puede ser una lucha por la autosuperación. El hecho de estar luchando contra nosotros mismos por progresar, por ser la mejor versión de nosotros mismos, ayuda a la sociedad en la que vivimos. Como vemos, el hecho de que la competitividad esté presente en nuestra vida nos obliga a mejorar, a desarrollar nuestras más altas capacidades y tiene efectos positivos en la sociedad en la que vivimos. Muy bien, pues ahora vosotros tenéis 3 minutos para hacer una réplica. En primer lugar, decir que nuestro equipo no está a favor de la competencia por distintos aspectos. En primer lugar, la competencia entre las empresas, que bien ha dicho la compañera del equipo contrario, lo que conlleva es a una desmedida destrucción de la naturaleza a unos niveles desproporcionados, al igual que de esta forma a los seres humanos que trabajan en estas empresas se les llega a llamar recursos humanos. Fijaos en la palabra, recursos. Es un bien que una vez que ya no sirve es desechado. Por otra parte, ha comentado que aquí el debate es una forma de rivalidad. Yo creo que no es una rivalidad, es compañerismo entre nosotros, entre los dos. Estamos intentando llegar a una idea de lo que es mejor o es peor para la sociedad. Ha hablado también un poco de lo que es la autosuperación. Con respecto a la autosuperación, yo podría nombrar el ejemplo de Japón. Japón es una sociedad elitista donde si no eres el mejor, no eres nada. Y eso lo que nos lleva es a que Japón es uno de los países principales en mayor número de suicidios de personas que se suicidan, se quitan la vida. O sea, estamos hablando de una barbarie porque no son capaces de llegar a ese tope a lo que la sociedad les obliga a llegar, siendo nada para ellos. Con respecto a la rivalidad, quiero comentar por el ejemplo de la rivalidad en la religión, por ejemplo, ¿vale? Donde nos encontramos que durante
muchísimos años, durante toda la historia, las religiones han estado luchando una contra otra sin traer ningún beneficio para ambas. Desde la época de los romanos, donde los romanos perseguían a los cristianos, hasta los católicos, que perseguían a los protestantes, a Lutero, a la Inquisición española, que perseguía en España a judíos y a musulmanes, y a los mormones, que fueron perseguidos en el siglo XIX en Estados Unidos. Como podemos observar, la rivalidad no lleva a ningún beneficio, lo único que lleva es a la destrucción de la misma sociedad. Y este debate es si favorece o no a la sociedad. Desde mi punto de vista, si está atacando contra la misma sociedad, yo creo que no defiende ningún aspecto de esta. Muy bien, pues 2 minutos para una contrarréplica. En un principio queremos remarcar el hecho de que la competitividad no significa rivalidad. Me hablas de la rivalidad en las religiones, pero no creo que eso sea a lo que hemos venido a hablar. Es decir, las religiones tienen una rivalidad por una... no, porque hacen como una lectura de la Biblia o de los libros sagrados que no es correcta. Entonces lo lleva a una rivalidad, pero no es una competitividad. Por otro lado, me hablas de nuevo de Japón y te digo que es que no estamos hablando de una rivalidad, estamos hablando de competitividad, es decir, estamos hablando de que peleemos por desarrollar nuestras más altas capacidades, pero en conjunto. Buscamos a gente que cuando desarrolle sus más altas capacidades no busque pisar por encima a otras personas, busque llevarlas con ella y compartir su conocimiento. Eso no es lo que se hace en Japón. Creo que el modelo está mal planteado y no es compatible con lo que nosotros defendemos ahora mismo. Vale, pues ya que han terminado los compañeros, ahora vosotros tenéis 5 minutos para la exposición. ¿Ya empiezo? Bien, buenas tardes, lo primero. Mi nombre es Manuel, soy compañero de segundo de Historia y esta vez a mis compañeros y a mí nos ha tocado defender que no pensamos que la competitividad contribuya al progreso de la humanidad. Bueno, por método vamos a dividir el asunto por partes. Lo primero, voy a establecer 2 definiciones en torno a las cuales quiero plantear mi ponencia. La primera es qué es la competencia en sí, que es una disputa entre 2 personas, cosas o animales, bueno, entre varios, en el que se aspira o a un mismo objetivo o a un bien superior. Y, por otro lado, la humanidad, además del conjunto de los seres humanos, son un conjunto también de valores, valores de solidaridad, de fraternidad, de comprensión, de afecto. Entonces, una vez establecidos estos conceptos, mi pregunta, la cuestión que quiero abordar es ¿cuál es el límite de la competencia? A priori ninguno, porque claro, en la propia definición ya no viene nada. Esto contrasta con la propia definición de humanidad, porque claro, si el fin justifica los medios, no hay barrera, no se estipula nada, no hay comprensión con el rival, eso atenta contra uno de los valores de la humanidad, que es la comprensión. Y en el mundo real, ¿no?, esta lógica de la competición es la lógica capitalista, es el mundo en el que nos regimos hoy día. Y claro, un libre mercado que no tiene una barrera significa que hay vulneración de los derechos humanos, hay precariedad laboral, diferenciación entre países, diferenciación entre clases sociales, que no se olvide esa palabra, esas 2 palabras. Y por último, una cosa también muy importante, que es la destrucción del medio ambiente. Y aprovecho esto último también para citar al maestro Carlos Marx, que hace poco se fue el bicentenario de su natalicio, que decía en El Capital que el capitalismo tiende a destruir sus 2 fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Y bueno, qué menos que recordar esta cita en este contexto, en esta facultad de Filosofía y de Letras. Todo esto pues lo podemos ver incluso en la propia facultad, en el modelo educativo, donde se quitan las asignaturas que se piensa que distraen, que no sirven, y se ponen otras asignaturas en unos planes de estudio que impulsan ideales como el del éxito, el liderazgo, que realmente esto tiene todo un trasfondo económico. Lo que se quiere es encabezar hacia una producción de ciclo corto, donde en vez de crear mentalidades críticas, se crean replicantes que producen, pues eso, cuanto más se produzca, pues mejor. Incluso en la propia felicidad personal lo vemos. En una guerrilla de competición donde solamente se promueve la envidia, el narcisismo, eso acaba siendo tóxico y acaba trayendo incluso enfermedades mentales.
Frente a este modelo de salvajismo individualista, pues nuestro equipo, mis compañeros y yo, proponemos un modelo de fraternidad, de hermandad, de solidaridad. En otras palabras, un modelo que esté de acorde con la propia naturaleza humana. Y dicho esto, pues le paso el turno de palabra a mis compañeros de Humanidades. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora vosotros tenéis 3 minutos para hacer una réplica. Bueno, en primer momento quería hablar sobre el concepto de competencia que ha aclarado el compañero, pero que en realidad me parece que faltan muchos aspectos de ese término. Lo habéis definido como una disputa y que fomenta la envidia y el individualismo. Sin embargo, el ser humano, en el momento que hemos llegado de la historia y los procesos que tenemos, y por integridad de nuestra especie, deberíamos ser capaces de sobrepasar la envidia y el individualismo, y aunque tengamos un modelo competitivo, podemos ser colaboradores. Es lo que ha dicho mi compañera. Estamos haciendo, sí, un debate que es una actividad muy competitiva. Sin embargo, nosotros estamos colaborando entre nosotros y eso hay que verlo. Bueno, luego respecto... Es verdad que lo ha relacionado mucho con el sistema económico que tenemos. Y es verdad que es innegable que el capitalismo conlleva la competitividad. Sin embargo, también podemos verlo desde otro punto de vista. Perdona, pero es que me escucho a mí retardada y me está costando mucho. Vale. Pues bueno, digamos que si analizamos la historia, podemos ver ciertos momentos de grandes cambios y disrupciones. Yo opino que estamos en uno de esos momentos. Y, por ejemplo, ejemplo de estos grandes cambios, tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa o las revoluciones industriales, que fueron grandes cambios que llegaron en primer momento a unas zonas determinadas, pero luego se expandieron. Opino que el capitalismo, aunque es negativo en muchos aspectos, conlleva también muchos progresos que quizá no ahora se han extendido al resto del mundo, pero que sin embargo lo harán en un futuro. Por ejemplo, los progresos médicos o otros progresos científicos que son subvencionados con ese dinero que se crea en realidad dentro de este sistema capitalista y competitivo. Entonces, tenemos que mirar esos aspectos positivos e intentar que esos progresos lleguen al resto de la humanidad, y eso ahora mismo está en nuestras manos. Muy bien, pues 2 minutos para contestarle. En primer lugar, decir a lo que dijo sobre la religión, que la historia de la religión durante todo el periodo ha sido una historia de rivalidad y de competencia. Vale que sea por las escrituras, pero el objetivo de cada uno es que sus escrituras quedan por encima de la otra, o sea, hay una competitividad. Dicho esto, paso directamente a la colaboración en la competencia, como bien ha dicho mi compañera. La colaboración en la competencia a veces es prácticamente imposible. Llega a algunos casos en los que dentro de la misma unión se forman digresiones, como es el ejemplo de España como unidad dividida por culpa de la guerra civil, por culpa de que alguien intenta llegar a un máximo y ve que la otra mitad no le obedece. Entonces su necesidad es eliminarla directamente. Y esto es competitividad. ¿Es posible controlar esto? Yo creo que no. Muy bien, pues para finalizar esta primera ronda, cada equipo va a hacer su conclusión, tiene 3 minutos y empieza el grupo número 8, que fue el que salió primero en sorteo.
Bueno, tomando lo que han dicho mis compañeros de nuevo, las personas con las que competimos, no son rivales, son puntos de referencia. Y como hemos enumerado también anteriormente, la competitividad es un factor esencial para el progreso de la sociedad en distintos sectores como es el económico, científico, tecnológico, político, e incluso podemos decir que crea efectos positivos en cada individuo en el desarrollo personal. Para nosotros la competitividad se traduce como el esfuerzo de trabajo y de evolución individual y colectivo, y es el antónimo directo de la ley de Ock, la ley del mínimo esfuerzo, y concluimos que definitivamente es el único camino para el progreso de la humanidad. Y para finalizar citaremos a Francisco Rojas de Zorrilla, un dramaturgo español que dijo: no puede haber gran hazaña sin haber gran competencia. Gracias. Pues cuando queráis. Bien, bueno, en este debate la verdad es que se han tratado ideas y conceptos bastante interesantes, no solo en esta fase, sino en todas, tanto de mis compañeros y compañeras de Humanidades como del resto de grupos. Simplemente, bueno, antes que nada, decir las gracias por invitarnos este año a participar, y pensamos que el debate es algo que se echa en falta en esta universidad, pero que es insuficiente, porque este debate tiene que salir a la calle. Lo dije el año pasado y lo digo este debate tiene que salir a la calle, porque esto es un problema que nos afecta a todos y a todas. Entonces, esto no se puede quedar solo aquí entre nosotros y nosotras, tiene que salir fuera. El debate, porque es un proceso de aprendizaje colectivo en el que, junto con el otro grupo y ustedes, estamos aprendiendo entre todos a sacar, a aprender a argumentar, a aprender a incluso a escribir principios, de todo. Pensamos que, evidentemente, hay aspectos positivos, no todo es blanco ni todo es negro, pero haciendo balance, pues, evidentemente es más negativo, porque, un ejemplo, la revolución industrial trajo progreso, trajo avance, pero una minoría. O sea, los beneficios fueron para una minoría. Pues lo mismo. Simplemente pensamos que, bueno, como dijo el filósofo, el premio Nobel Bertrand Russell, que la infelicidad viene por nuestro comportamiento, viene a causa de la envidia, de la competitividad, y bueno, simplemente en nuestro grupo nos reiteramos en la posición de que la competitividad no favorece, no contribuye al progreso de la humanidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos grupos y ahora os invito ya a que bajéis, que suba el grupo 6 y 3. Bien, les recuerdo que el reparto de diplomas a los participantes tendrá lugar al final del acto, cuando ya se haya llevado a cabo la final y se hayan entregado los premios correspondientes. Vamos a proceder ahora al sorteo de la segunda semifinal, el grupo 6 contra el grupo 3, y entonces el grupo número 6, que es el grupo de tercero de Humanidades, de Luisa Fernanda Pérez Guerrero, José Antonio Oliva Fernández y Ana Rollán, defiende la posición de que la competitividad no favorece el progreso de la humanidad. De manera que el grupo número 3, que es el compuesto por Javier Fabra Rodríguez, Celia García Molina, Carmen Cepero Medina y Alba León Izquierdo, defiende la posición contraria, que sí favorece al progreso de la humanidad. Muy bien, pues ahora el grupo 6 de tercero de Humanidades va a empezar su exposición, que tiene 5 minutos. ¿No? ¿No? 6, sí. Vosotros, me creía que erais vosotros.
Buenas tardes. Nuestro grupo vamos a defender que la competitividad nos favorece. Estamos a favor de la cooperación. Y antes de argumentar de por qué no estamos de acuerdo con la competitividad, vamos a definir qué es cooperación. Es obrar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin común o obrar favorablemente a los intereses o propósitos de alguien. La competitividad, pensamos que en extremo, da lugar a conflictos bélicos y actualmente también lo vemos en las escuelas. Yo personalmente vengo de una escuela de arte y es totalmente muy competitivo. De hecho, se hacen concursos para saber y van los mejores y eso a veces no te ayuda, a veces te hace sentir muy mal y fracasada. Por tanto, no pensamos que la competitividad ayude en ese sentido. En la industria textil, esa competitividad da lugar a la explotación de personas. En los conflictos bélicos da lugar a pérdidas de vida y, sobre todo, a pérdida de cerebro. En la educación y en el arte están destinados a la competitividad y, como hemos dicho, no favorece nada. Debemos superar la competitividad, la cual nos afecta a todos, y llegar a la cooperación. La cooperación pensamos que en el trabajo produce más éxito. Y ejemplo de ello encontramos la ONG, que es un gran ejemplo de cooperación entre todos. No hace falta la competitividad, debido a que todos somos iguales. En un futuro se llegará a un acuerdo sin necesidad de competitividad. Será ayudarnos unos a otros. Y vamos a comentar dos autores que están de acuerdo con esta postura. Uno de ellos es Aristóteles, que dice que las virtudes cívicas garantizan la cooperación y mediante ellas la excelencia y la vida buena. El ser humano no puede vivir aislado, la política es el fin para todos. Y también encontramos a Tomaselo, que dice que la cooperación es algo natural. Voy a continuar retomando a mi compañera. Estamos haciendo hincapié en Aristóteles y en Tomaselo, y es que desde siempre, desde pequeñitos, los niños están acostumbrados a cooperar entre ellos. Es un carácter natural. Y por ello estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Lo tenemos muy en cuenta en las redes sociales, en las que todos compartimos nuestra vivencia con los demás, nos relacionamos. Y esto viene también a cuenta de lo que decía Aristóteles: para conseguir una vida plena y feliz hay que vivir en sociedad, hay que hacer política, hay que intentar evitar el egoísmo, el individualismo que provoca la competitividad. Ha citado mi compañera anteriormente el ejemplo de del textil. Todos vemos hoy en día, vamos a cualquier supermercado, cualquier tienda, compramos un pantalón vaquero a ¿cuánto? 20 euros, mientras en el tercer mundo hay personas, desgraciadamente, muriéndose de hambre con unas condiciones malísimas. La competitividad, sin duda, perjudica bastante a la sociedad. En cuanto a deportes, por ejemplo, en el fútbol, estamos viviendo todos estos días en prensa, en las televisiones, esos vídeos de padres discutiendo en cuanto a los niños. Quieren que los niños ganen por encima de todo. No se valora para nada el inculcar unos valores morales, un hábito, una intención de autosuperación, para nada. La competitividad hoy día se lleva a extremos, no funciona. Tenemos que cooperar. Los niños tienen que aprender a ayudarse entre ellos, a intentar superarse, a ganar, a levantar al contrario cuando se caiga. En fin, civismo, moralidad, cosa que la competitividad no ayuda. También ha mencionado las ONGs, miles de voluntarios, como estoy diciendo, que desinteresadamente, sin ninguna recompensa, van a ayudar a los demás. Como digo, hoy día quien tiene dinero es quien tiene el poder. Un ánimo de quedar por encima de los demás, de intentar llegar a más, prácticamente pisoteando al de al lado, en cuanto a estudios, por ejemplo, a trabajos. Hoy en día las condiciones económicas están bastante malas y por ello hacemos hincapié en que
no hay que hacer una vida competitiva, no hay que perjudicar a los demás, hay que colaborar y todos juntos, con la cooperación, pues llegaremos a buen puerto, a un mejor puerto que la competitividad. Ya. 5 minutos justos. Muy bien, pues ahora sí, ahora vosotros, el grupo 3, podéis hacerle una réplica a los compañeros. Habéis hablado de la competitividad en la educación y hay que saber que la competitividad en dosis moderadas es buena para fomentar el desarrollo y enriquecimiento de los estudiantes. Hay que saber desarrollar en los niños, sobre todo, y en los estudiantes cierta capacidad por competir, pues la competitividad se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, para acceder a la universidad, sin más, tenemos que hacer la selectividad, que es una competición donde los mejores pasan a la universidad. También habéis mencionado las guerras, y es cierto que es muy fácil criticar a las guerras, pero gracias a ellas, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de las vacunas que disponemos actualmente se hicieron por un ingente esfuerzo por parte de investigadores para tratar de salvar la vida a los soldados. También habéis hablado, por ejemplo, de la competitividad en el deporte y habéis hablado sobre todo de las noticias que aparecen en los telediarios en las que los padres se pelean entre ellos, pero como habéis visto, la competitividad no está entre los jugadores de un partido de fútbol o de un partido de baloncesto, porque todos ellos compiten por un objetivo común, por lo tanto el compañerismo y la competitividad son compatibles. Y también habéis hablado de que la colaboración y la competitividad no se puede llevar a cabo, pero en el ámbito económico, por ejemplo, hay industrias que consisten en agrupaciones de conglomerados empresariales en los que todas juntas fomentan la competitividad, proporcionan beneficios económicos y aseguran su permanencia en el mercado, dando un avance en conjunto. Y todas esas industrias también que habéis criticado porque la industria textil y toda la situación en general que está causando relacionada con la explotación, son esas industrias las que hacen renacer económicamente a un país, porque, por ejemplo, Corea del Sur, cuando se independizó, necesitaba resurgir económicamente y la decisión del gobierno fue fomentar la industria, la siderurgia, la tecnología, y lo mismo pasó con Japón y lo mismo ha pasado con China. Pues si habéis terminado, pues 2 minutos para una contrarréplica. Bueno, decías que es necesaria la competitividad en los alumnos y en los deportistas, pero también es necesario que los alumnos y deportistas sufran constantemente sobre el estrés y la presión de no llegar a las tan altas expectativas que se les ponen, que tengan que sufrir por todas esas condiciones en las que tienen que estar sobre un constante escrutinio de llegar a una meta. Y también mencionabas que la cooperación no fomenta el que la gente se supere, pero la cooperación refuerza la satisfacción personal, porque pone por encima esto de las recompensas intrínsecas. O sea, vale más para las personas sentirse recompensados dentro de sí que por fuera. O sea, las recompensas extrínsecas, son las que denigran el mérito de las actividades que hacen las personas. Sí, los compañeros también han hablado sobre la guerra y hay que decir que este es un claro ejemplo de que la competitividad es totalmente destructiva. Lo estamos viviendo hoy con las guerras, principalmente en Siria, en el que la batalla por el poder, por quedar por encima, por ganar al de al lado, pues se lleva por medio, pues todo lo hemos visto, miles de vidas, ciudades destrozadas. Desde luego, no creo que este sea un buen ejemplo para defender la competitividad, porque sin duda alguna destroza totalmente el avance de la humanidad. Y así termino. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora vosotros ya podéis hacer vuestra posición. 5 minutos. Bueno, en primer momento queremos definir qué es la competitividad, qué es la capacidad para competir. En el ámbito económico es la capacidad que tiene un país, una empresa o una persona para conseguir rentabilidad con respecto a sus competidores. La competitividad no se limita al mero hecho de competir, sino que va mucho más allá, a una mejora continua, a una comparación de resultados y una búsqueda por la excelencia.
La competitividad comienza con el individuo cada día que se esfuerza día tras día en su trabajo para ser el mejor en su trabajo o para ser el empleado más productivo. Al comparar la competitividad de las economías de algunos países, podemos ver que aquellos países que son competitivos tienen mayores éxitos a la hora del crecimiento económico que aquellos que tienen bajas calificaciones. Cuando más empresas compiten, su esfuerzo es mucho mayor. Intentan innovar, mejorar la eficiencia de sus procesos, producen a un costo menor, vender a mayor volumen. Por otro lado, ven ofrecer precios bajos y también una calidad de bienes y servicios. La competencia, como he dicho, lleva a la innovación. Cuando, por ejemplo, vemos un mercado monopolista, no necesitan competir con nadie, entonces no se van a esforzar por innovar ni nada. En cambio, cuando vemos un mercado en el que hay bastantes competidores, quieren que se elija tu producto y entonces tienes que hacer cosas para diferenciarlo del resto. Después también, inevitablemente, la competitividad conlleva el crecimiento económico y esto conlleva un mayor empleo. Lo podemos ver en los estudios que hacen aquellos países que la competitividad favorece al país. Y también podemos hablar sobre China, que gracias a la competitividad ha disminuido enormemente su pobreza, está en el ranking de los 140 países analizados, lo vemos que está el 27. Y también podemos hablar de Japón, que es la tercera a nivel mundial, que gracias a la cooperación entre el gobierno y la industria, la costumbre japonesa del trabajo duro, han conseguido hoy en día ser lo que son. En cuanto al mundo estudiantil, la competitividad en dosis moderada, como ha dicho mi compañero Javi, hace que se fomente el desarrollo y el enriquecimiento de los estudiantes. Hay que enseñarle a los niños lo que es la competitividad porque se la van a encontrar en todos los aspectos de su vida, al acceder a la universidad, en la vida misma, en el mundo laboral, en todo. Además, la competitividad en la educación va a enseñar al individuo a integrarse en la sociedad y despertar la motivación y también le hará tener más ambición. También para conseguirlo ser los mejores, los niños finlandeses no necesitan, por ejemplo, tener horas y horas de estudio, simplemente ellos entran a los 7 años al colegio porque es cuando se cree que tienen una cierta madurez para asimilar los conocimientos asimilados. Y el deporte, yo creo que la competitividad en el deporte nos va a ayudar mucho a superarnos nosotros mismos y a superar todos los obstáculos que ponen en las distintas áreas que tenemos en la vida, pero claro, siempre y cuando no se vea desde algo obsesivo. Una competitividad positiva es la que el niño tiene un error y aprende a superarlo. Y también hay que enseñar a los niños a que no hay que esforzarse por ganar, sino a rendir en el deporte, a disfrutar de lo que se está haciendo. Hay que enseñarle a los niños una competitividad positiva a través de compararse consigo mismo y no compararse con el resto, valorar el resultado, valorar el esfuerzo y no el resultado, fomentar actitudes de cooperación, enseñar a los niños a aprender de sus errores y no frustrarse por ello y sobre todo a disfrutar de lo que hacen independientemente del resultado. Buenas. Además, esa competitividad, a través de la ciencia y ese progreso, vemos que está muy ligado el avance científico con el desarrollo humano, ya que sin esa competitividad desde principios de los tiempos no hubiéramos podido desarrollar todos los elementos que hoy día poseemos. La progresión en la ciencia va a empezar desde los orígenes del hombre. De hecho, cada cultura va a aportar su granito de arena, es decir, va a aportar su legado en la historia para poder avanzar y crear multitud de inventos indispensables en nuestro día a día. Desde la Revolución Cultural, China se ha convertido en un país muy potente, el cual ha realizado grandes inversiones a nivel científico y a nivel de mejoras en avances científicos. Las compañías tecnológicas, como por ejemplo Huawei, se han convertido en marcas y en líderes mundiales a nivel de telecomunicaciones. Si se habla de esa competitividad a través de las empresas y las industrias, vemos que citamos la industria automovilística, en la cual ha creado más medios de transporte para así favorecerse la empresa, pero no solamente la empresa, sino también la sociedad en general, ya que crean medios de transporte cada vez más rápidos y más seguros en sí mismos. La moral y la ética también son factores fundamentales y claves en la competitividad, ya que si se actúa de forma poco ética para la empresa, puede tener una serie de beneficios para tal empresa, pero a corto plazo, ya que en un futuro no muy lejano desaparecerán por no tener esa base ética. La ética, por tanto, está presente en cada proceso que lideremos. Es el pilar fundamental de la cultura productiva y es la promesa única a nuestros socios comerciales: construir empresas socialmente sanas, económicamente rentables y humanamente respetuosas. Por tanto, en la competitividad es necesario el establecer una ética y una moral. Debemos construir una cultura ética y, por tanto, una práctica ética en la sociedad de hoy en día. Muy bien, pues ahora vosotros tenéis 3 minutos para una réplica.
Una de las réplicas que tenemos hacia la competitividad es que qué pasa con todas las malas prácticas que hacen las grandes empresas, como la corrupción entre los directivos, la contaminación al medio ambiente, la mano de obra mal pagada. ¿A dónde lleva la competitividad a estas personas con tal de obtener más beneficios cada año y tener el precio más bajo del mercado? ¿Es suficiente intentar implementar una cultura organizacional ética dentro de una empresa mientras que el ámbito laboral sigue siendo competitivo? Es una de las réplicas que tenemos. Los compañeros han hablado de que Japón, China son principales motores económicos y a mí es que esto me hace muchísima gracia porque el compañero hace tan solo unos instantes lo ha dicho, son motores económicos a costa de una alta tasa de suicidio. Lo estamos viendo día a día. Los japoneses, los chinos trabajan tanto que al final es que acaban agotados e incluso llegan hasta la muerte. O sea, se está llegando hasta un punto en cuanto a la competitividad que es que se está llevando a vidas inocentes por delante. Ya no es solo la guerra que he comentado antes, sino lo que está diciendo la compañera, y me sorprende mucho que alabe este sistema económico habiendo tantas tasas de suicidio. También me hace un poco de gracia que diga que los niños tienen que aprender en los deportes, bueno, ese rol de aprender a superarse a sí mismo, de enseñar los bienes del esfuerzo, ¿no?, la moralidad. Pero si todos tienen a Cristiano Ronaldo ahí ganando los millones de dinero, de euros, todos quieren ser Messi, Cristiano, con sus coches, con sus deportivos. Oye, ¿cómo va a tener un buen ejemplo teniendo un sistema competitivo tal y como vivimos hoy? Si es que todo está basado a través del dinero y de estar por encima. Vamos, los padres lo único que quieren es que los niños les armen la economía, básicamente. En cuanto a la competitividad de la ciencia, por mí, bravo, porque está intentando mejorar la salud de todos, pero es que, de todas formas, es cierto que se consiguen mejoras, pero si luego se quedan las patentes guardadas en un cajón, esperando una buena oferta de dinero, ¿a dónde vamos con la competitividad? ¿Qué pasa? ¿Que si no me das dinero no te doy la patente? Oye, ¿de verdad? Que esto es indignante, pero bueno. Han hablado también de cultura productiva, de los sistemas económicos, pero bueno, en cuanto a esto, pues tenemos como referencia al IBEX, ¿no?, que no paga los impuestos que debe, se aprovecha, pacto de precios, puertas redondas de los políticos, en fin. El sistema competitivo hoy día será todo lo que quieras, pero no favorece para nada a la humanidad, tiene muchísimos costes, es totalmente negativo. Apuesto, sinceramente, por la cooperación, creo que es mucho mejor. Muy bien, pues para contestarle tenéis 2 minutos. Bueno, en primer lugar, habéis hablado mucho del impacto medioambiental que está teniendo la competitividad, pero sí es verdad que China y Japón, a los países que tanto habéis criticado, son los que más fomentan las energías renovables, como la hidroeléctrica, la geotérmica, la biomasa, y por ejemplo en China la energía solar y eólica ha obtenido un crecimiento vertiginoso en estos últimos años y la energía nuclear ni siquiera alcanza el 2%. Después también habéis hablado del estrés en general, y la verdad es que el estrés va a ser inevitable en la vida y hay que fomentarlo. Es más, hay estudios que demuestran que enfrentarse a situaciones muy estresantes puede ayudarte a aumentar tu resiliencia y tu fortaleza mental e incluso física. Es por poner el ejemplo, por ejemplo, del entrenamiento militar. Obviamente hay que fomentar el estrés porque van a enfrentarse a eso durante toda su vida laboral. Pues lo mismo pasa con los estudiantes. Y a mí, en verdad, lo que me parece gracioso es que critiquéis que la competitividad no ha favorecido el progreso de la humanidad cuando es lo que precisamente desde los principios de los tiempos lo que nos estaba empujando hacia adelante. Es lo que hizo precisamente que desde el Paleolítico pasáramos a la Edad del Bronce. Lo que hizo incluso que en tiempos romanos, los romanos, que eran un pueblo precisamente muy competitivo, lograran hazañas como las calzadas romanas o el derecho romano, que precisamente surgió por la división entre patricios y plebeyos, o la revolución industrial, que modernizaron la industria y generaron un montón de empleo, por lo que a mí me parece ir en contra de la competitividad es ir en contra de la propia historia. ¿Ya habéis terminado? Muy bien, pues para concluir, ambos grupos realizarán su conclusión. Empezáis vosotros, tenéis 3 minutos.
Las desigualdades y las injusticias en el mundo son culpa de la falta de cooperación entre las naciones. Ver a las personas como ciudadanos del mundo podría traernos justicia en un ámbito internacional. La sociedad nos hace ver a la competitividad como algo natural, pero no debería de ser así. El ser humano puede y debe cooperar. Es posible que la gente se esfuerce sin un premio material. Muchos individuos están más interesados en respetar un principio comunitario de reciprocidad que el principio liberal del interés propio. No es que la gente no sea egoísta, lo que ocurre es que no siempre y necesariamente lo es en sus motivaciones laborales y profesionales. Simplemente veamos a los docentes, los enfermeros o los bomberos. No miden el valor de su trabajo exclusivamente por la cantidad de dinero que van a recibir o que podrían recibir a cambio, sino también para la satisfacción personal que obtienen de lo mismo. La cooperación no es una realidad hoy, pero no significa que no pueda ser la realidad del mañana. El camino al progreso. Entre mayor sea el número de personas que colaboren hacia una meta en común, más difícil será para los demás alejarse de esta o de competir contra ella. La competencia nos está lastimando, está rompiendo con nuestros valores colectivos, nos hace hostiles hacia los demás, nos genera una obsesión por triunfar. Las actuales economías dependen mayormente de aquellas industrias que contaminan al mundo tanto con sus malas prácticas medioambientales como con las empresariales. Hoy la población no tiene interés en la eficiente utilización de recursos para dejar lo suficiente a las futuras generaciones, con tal de satisfacer sus necesidades de consumo desmedido. Imagina un futuro en el que tus compañeros de trabajo cooperan para dar resultados en vez de competir por bonos extras, en el que las empresas farmacéuticas cooperan para encontrar esa nueva medicina que curará tantas enfermedades en vez de pelear por patentes. Imagina a esas bancas éticas en las que te permiten invertir en energías renovables, en proyectos sociales, en vez de estar financiando guerras y armas. Yo creo en un futuro cooperativo. Solos llegamos más rápidos, pero juntos llegamos más lejos. Gracias. Pues cuando queráis. Bueno, la pregunta planteada en este debate filosófico de si la competitividad ha favorecido el progreso de la humanidad, nosotros pensamos que realmente sí, porque los seres humanos a lo largo de toda la historia han ido desarrollando el valor que nos caracteriza, que es la competitividad. Dicha competitividad se puede estudiar desde dos puntos de vista, el positivo y el negativo, como estamos viendo en estos debates. Claro está que una mala competitividad ha llevado a lo largo de la historia una serie de consecuencias bastante negativas. Pero yo creo que eso es como un poco pasado y deberíamos de centrarnos en todo lo positivo que nos ha llevado a la competitividad, porque todo lo que tenemos hoy en día es gracias a la competitividad y es muy fácil ponerse en contra de la competitividad y luego salir de aquí y ponerte con el teléfono o coger tu coche, que todo eso se ha conseguido gracias a la competitividad. Después también tenemos que ver que la competitividad es como algo para motivarnos, algo para superarnos cada día, despertarnos e intentar ser hoy mejor que ayer, ya sea en tu trabajo o en la clase o en el deporte que practiques. No confundamos la competitividad como una competición con los demás, sino con nosotros mismos. Tú eres tu jefe, tú pones tus límites y no hay que olvidar el objetivo principal y no frustrarse. Después también, por recalcar un poco sobre el tema de la economía, como hemos nombrado, todo lo que tenemos hoy en día es gracias a la competitividad. Y Japón y China, que son los países que se han nombrado un montón, estos dos países no serían lo que soy hoy en día si no fuera por la competitividad. Con un poco de habilidad, dirigiendo equipos, podemos aprovechar ese potencial luchador y enérgico que el espíritu competitivo lleva implícito para generar productividad, eficiencia y colaboración. Saber que trabajar en grupo y ser competitivo son factores y conceptos que pueden ir de la mano. Hay que decir que sin esa competitividad desde el principio de los tiempos, como bien ha dicho mi compañera Carmen, no podríamos haber desarrollado la sociedad como lo hemos hecho y claramente como lo seguimos haciendo actualmente, para crear un mundo activo, un mundo eficiente, un mundo productivo, un mundo en el cual seamos capaces de tener cualquier tipo de información que esté a nuestro alcance y que poco a poco vamos a ir creando con esfuerzo, lucha y sobre todo con nuestra unión. Lo recomendable para lograr una competitividad buena y sana en sí misma es luchar contra nuestros objetivos y contra nuestro triunfo personal para conseguir ver la mejor cara de nosotros mismos y saber, y es muy importante, que así conseguiremos nuestro bienestar personal.
Por tanto, quien forma parte de tu espejo no puede ser el enemigo. Evitemos pelearnos con nuestra sombra. No nos esforcemos en espantar a nuestro mayor aliado. La unión entre nosotros es nuestro mayor poder. No estamos obligados a hacer las cosas óptimamente bien, sino a hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que tenemos dentro de nuestras posibilidades. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ambos equipos. Y ahora no sé si Carlos va a dar unas instrucciones. A ver, te la llevaste, ¿no?